El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo porque queremos conectar un poquito más con nuestra enorme comunidad tiktokera. Ya tenemos por ahí casi 400,000 seguidores. El día de hoy vamos a hablar sobre sentir ansiedad por creer que vas muy lento en la vida. Bienvenidos a este podcast. Nos tardamos un poquito en liberarlo, pero aquí estamos. Se nos juntó mucho trabajo con el crecimiento de nuestra comunidad y con el lanzamiento también de nuestro producto estrella. Sí, eso es correcto. Sí, entonces, pero contentos. Aquí estamos con toda la energía, las ganas de seguir hablando de este tema que nos apasiona, que es la ansiedad, para seguir expandiendo el mensaje y sobre todo hoy lo vamos a dirigir a una persona que ocupa un espacio en la cultura, a un personaje que ya ocupa un lugar en nuestra cultura, Diego. Uh-huh. Sí, sobre todo. Y antes de iniciar me gustaría compartirles que, pues bueno, ya pueden revisar, entrar y conocer nuestro método digital para la ansiedad. Vamos a dejarles aquí abajo de YouTube la liga para que puedan entrar. Sí. Ahí pueden ver toda la información, pero bueno, solo un pequeño recordatorio y pues bueno, vamos a empezar con el podcast, que es lo que vienen a escuchar, ¿verdad? Sí, vamos a hablar hoy sobre esta crisis veinteañera que está ocurriendo actualmente. Pasa mucho en mi consulta particular que llegan muchachos de 20, 21 años que están atravesando verdaderas crisis existenciales, algo que hubiese sido improbable para una persona de 20 años en la que otro tiempo hubiésemos asumido que estaba en la flor de la vida y que tenía tantos recursos para distraerse, divertirse y vivir la vida de una forma libre. Pero hoy, por el contrario, estas personas están atravesando auténticas crisis en donde se replantean si verdaderamente están alcanzando sus logros en la vida. Sí, no, que apenas van empezando literalmente su vida. Sí. Y ya se sienten que no han logrado nada, que ya se les acabó el tiempo, que ya... tú sabes que yo, bueno, culpo muchísimo como factor a las redes sociales, que para mí eso es uno de los principales... el mal uso, ¿no? Sí, el mal uso, claro. O sea, no, sé que no es el origen, pero sé que alimenta enormemente esta sensación que tienen sobre todo los jóvenes de que no han alcanzado, de que ya quieren llegar, de que somos muy impacientes. Ahí por ahí lo comentaba otro día un empresario que se dedica a apoyar emprendimientos. Dice, es que el problema de los jóvenes hoy, que quieren empezar su negocio, su vida profesional, es que quieren todo a la ella. Y rápido, quieren ver resultados en ese momento. Y bueno, es algo que nos afecta mucho, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito sobre el origen. Y a lo mejor ustedes aquí ahorita están escuchando porque tienen ataques de pánico, tienen crisis de ansiedad, o algunos síntomas físicos o psicológicos sobre ansiedad que ya hemos tratado en otros temas, y se preguntarán, oye, pues ¿eso qué tiene que ver? O sea, porque, pues bueno, tiene muchísimo que ver. O sea, puede ser que incluso que si ya no estás en tus 20s, que como quiera traigas arrastrando por ahí esta parte, ¿no? Me comentabas el otro día. Sí, este personaje nuevo en la cultura, que es el veinteañero en crisis de ansiedad y depresión por sentir que va muy lento en su vida, no surge como consecuencia. Me gustaría hacer, Diego, si te parece, un pequeño análisis de las condiciones históricas que se han dado en los últimos 70 años para entender cómo llegamos a este punto. Porque cuando un problema verdaderamente va a tener solución, hay que entender el origen. Sí, ¿de dónde viene esta necesidad insaciable que tenemos los seres humanos de produce, y donde éxito ya es solamente igual a dinero, y si no tienes dinero ya no vales ni madres? Claro, libertad es igual a financiero. Ya no pensamos en libertad en otro tipo de cuestiones más filosóficas o psicológicas. Y que ojo, no decimos que el dinero no es importante. Claro que se necesita, pues es la moneda que usamos de cambio para intercambiar valor, ¿verdad? Sí. Lo tenemos claro, pero ya estamos ahorita en un punto donde se liga tu autoestima y tu valor al dinero que tienes o que generas. Sí, por ahí le llaman el capitalismo de salvajismo, el tener que acumular porque sí. El capitalismo rapaz. El dinero como un fin y no tanto como un medio. Pero esto surge, desde luego, la evolución de la historia nos va permitiendo entender cómo las condiciones actuales son como son. Y me voy a remontar a la época de los 50 con esta generación famosa de los baby boomers, que nacen a partir del año 48, 1950, después del cese de la Segunda Guerra Mundial. La Europa queda devastada en muchos de sus puntos, no se diga otras latitudes que quedaron horrorizadas con la muerte de más de 60 millones de personas. Esas personas
que nacieron en aquellos tiempos, que hoy son seres humanos que tienen aproximadamente, pues que será 70, 80 años de edad, les tocó vivir una época muy sombría en donde el respeto a la autoridad, imagínate el impacto mediático, psicológico que tuvo la conciencia al venir de una guerra, cómo queda la conciencia completamente subyugada, completamente regulada por el miedo, y se convierte en sociedades disciplinarias que vienen arrastrando una gran autorrepresión de emociones, porque pues las necesidades vitales eran ocúpate a trabajar y vivir, y ya no preguntes y cállate, y se van generando esquemas donde el hombre queda muy controlado por estructuras muy rígidas. Era el trabajo, el trabajo, el trabajo, y ese tipo de sociedad nos la vienen heredando nuestros abuelos. Pero ¿qué pasa después de que termina esta sociedad, digamos, disciplinaria? Saltamos luego a una sociedad que llama Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento. Y hoy es una sociedad que ya no necesita de tener miedo de una autoridad. Ya es una sociedad en donde el individuo se explota a sí mismo. ¿A partir de qué año entramos? Ya estamos entrando un poco pasados 4 o 5 décadas, entrando a finales de los 90s, 2000, cuando irrumpen a la escena discursos que ya no tienen que ver con dictaduras, sino que hay una pluralidad del pensamiento, porque la globalización trajo consigo el que haya otras expresiones sociales, otras ideologías. Ahí los valores de la cultura quedan patas para arriba. Sí, y curiosamente en esa misma época es el auge del internet. Para todos, para todo el mundo. Venían desde los 90s con las empresas.com, una burbuja en los años 90s, pero luego el concepto de globalización en el año 2000 va constituyendo un nuevo sujeto en la cultura, la persona globalizada. Y obviamente hice muchas omisiones en la historia, es meramente un antecedente, pero queremos entender cómo estamos llegando hasta este punto. Sí, no se nos pierdan, porque todo esto lo vamos a conectar a la ansiedad. Así es, y qué bueno que me aterrices, porque yo hago paréntesis muy largos y me han reclamado por eso. Pero bueno, al punto que quiero llegar es que después de esta sociedad de rendimiento entramos a otra sociedad que le llama el concepto de modernidad líquida, acuñado por Zygmunt Bauman, es un sociólogo polaco que en paz descanse, muy brillante. Él dice que la modernidad líquida significa que todo en la sociedad es cambiante, ya nada dura mucho tiempo, todo está cambiando, como el agua que se va desplazando de un punto a otro y no se queda estática en ningún momento. Sí, es como, no me acuerdo de quién era este término, pero vivimos en el mundo VICA. Mundo VICA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ambiguo. Bueno, es prácticamente un parangón de la modernidad líquida, porque, por ejemplo, antes tus abuelos sabían a lo que iban a trabajar. Iban a su trabajo de 8 a 5, si era una fábrica, un lugar, sabían que se iban a jubilar, sabían que el día domingo a tal hora iban a ver tal programa en la tele y se iban a sentar a ver. Y todo su entorno social era similar. Ellos no tenían un celular donde podían ver historias de Instagram, donde veías que había personas de 20 años viviendo en Irlanda y viajando por el mundo, que no acabaron la preparatoria y que les va increíble, que qué bueno por esas personas, ¿verdad? Ya me encantaría estar yo así. Entonces no tenían con quién compararse tampoco. Claro. Entonces, si te fijas, estos nichos sociales o estas tribus que se generan a raíz de un sistema, pues no quiero decir totalitario, pero sí venimos de dictaduras desde hace algunas décadas, donde no había acceso a mucha información. Así que todo transcurría igual, como si no pasara nada. Sabías a qué te ibas a dedicar, que te ibas a jubilar, y a tu hijo ya lo ibas entrenando con los relatos, ¿no? Sí. Tienes que trabajar duro, tienes que mantener esta línea, y casi que el hijo ya iba subordinado, que estamos hablando de nuestros padres, Sí, ¿no? claro, sí. Por ejemplo, poniendo el ejemplo, mi mamá, ella tiene 58 años, ahí perdón que la ventaneé. Sí. Bueno, no dijiste su nombre, no pasa nada. Pero ella, por ejemplo, cuando ve que estamos haciendo todo esto del podcast, la plataforma digital y demás, me dice, guay, pues qué padre, porque yo cuando tenía tu edad, ¿a quién le preguntabas? O sea, dice, ¿en dónde
aprendías otro tipo de información, o sea, dónde podíamos aprender sobre comunicación, sobre escritura, o sea, me dice, no había quien preguntarle, o sea, y dice, yo iba a la universidad, le Sí. podía preguntar al maestro y si eran buena onda me contestaban, pero, y me decía, o para buscar trabajo, o sea, me pone el ejemplo y me dice, yo para poder buscar trabajo, o sea, era complejo, tú veías por fuera el edificio, pero a quién le preguntabas, ¿no? No había página de una... Entonces era donde te tocara. O sea, no es como hoy que te metes a las 1000 bolsas de trabajo y tienes 1000 opciones. Y digo, todavía no digo que sea fácil, pero pues es mucho más accesible que antes. Entonces, también ahí, o sea, antes no tenías ni siquiera ni acceso a información, no tenías otra perspectiva porque no veías ninguna otra perspectiva. Y diste en el clavo respecto a nuestras santas madres, mamá en paz descanse. Recuerdo cuando yo a tu edad, güey, yo me desempeñé en otros ámbitos, trabajé en corporativos, en tecnologías de información, sistemas, y yo trataba de explicarle a mi mamá lo que yo hacía. No, pues estoy en un proyecto, en este management, vamos a implementar tal sistema. Y pues solo me escuchaba. Entonces cuando yo veía que ella le contaba a sus amigas en lo que yo trabajaba, decía, no, en la computadora. Solo decía, trabaja en la computadora. Pero esta brecha que fue tan tremenda entre la generación, vamos a decir, antes de los millennials, yo que estuve haciendo pruebas de internet cuando tenía 14 años, que muchos yo creo que ustedes ni saben que las conexiones de internet eran por teléfono y era un caos conectarse a internet antes de eso. Toda esta generación nos ha tocado atestiguar muchos cambios, pero a lo que quiero llegar para no perdernos es que la economía líquida en el mundo de la modernidad líquida, donde todo es cambiante, permite que el acumulamiento de riqueza sea mucho más veloz. Antes, por ejemplo, hacer negocios implicaba un desplazamiento físico, ir a firmar un contrato, no había tanta tecnología como la que vemos ahora y era más producción industrial, maquiladoras, pero a raíz... Sí, necesitabas muchísimo dinero. Grandes inversiones. ¿Qué esperanzas? Por ejemplo, hoy tienes acceso a un Drive, a tecnologías web que en su momento hubieran requerido millones para invertir. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Para ya ir llegando al tema que queremos llegar, Diego, estos muchachos que hoy tienen 20, 22 años, que están abastecidos de recursos tecnológicos, muchos de ellos gratuitos, y que tienen capacidades, intelecto y creatividad, empiezan a usar estos medios y a producir mucho dinero. Así que los papás o los abuelos empiezan a ver esto y no tiene sentido para ellos. Y el muchacho dice, pues abandono la escuela a mí de qué me sirve, ¿sí? Porque empiezan a darse cuenta que los medios de producción hoy tienen unas ventajas que hace 30 o 40 años no existían. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si me estoy adelantando, pero también creo que el conflicto a veces viene cuando otros jóvenes que quizás no han conseguido lo que ven de los influencers, los TikTokers o los jóvenes que a lo mejor emprenden o lo que sea, viajan y tienen ciertas posibilidades y se compran, dicen, caray, es que me meto al perfil de esta chava y todas sus fotos son de viajes y solamente de cómo le va bien y la influencer, ahorita está muy de moda seguir influencers y los influencers que parece que tienen estas vidas perfectas y no es que sea así ni que necesariamente lo quieran mostrar, no es que las plataformas están hechas para mostrar las cosas bonitas, ¿no? O sea, entonces a veces en nuestra realidad nos perdemos y creemos que la vida de ellos sí es así, pero si tú mismo te vas y ves tus propias redes sociales y a lo mejor acostumbras a compartir puras cosas buenas, tú en el fondo sabes que esa no es completamente tu vida, porque sabes que también tienes bajas, también tienes malos días, tienes malos momentos, también no eres perfecto, tu cuerpo no siempre se ve lo mejor, ni tu cabello, ni siempre está perfecto, ¿no? Pero inconscientemente a veces vemos a otras personas y creemos que la vida de ellos sí es perfecta. Que es perfecta, ¿no? Y si ves que tu blogger, tu influencer te comparte la rutina de lo que hizo en su día y tú dices, mira, yo no hice nada de eso, no comí bien, no hice ejercicio, ella sí lo está haciendo, entonces yo no sirvo. Vienen muchas comparativas que empiezan a amedrentar el propio concepto de la persona. Aquí estamos hablando del tema de la identidad que ya no está regulada por la propia persona, sino que está nutrida por factores externos. Pero este es en las personas, digamos, vulnerables. Hay otras personitas que adquieren las fortalezas, las destrezas y empiezan a producir mucho dinero en estos medios a los 20 años, suben sus historias, que están poniendo empresas, a los 22 años manejan un Tesla. E imagínate el otro chavito de 21 años que va en sexto semestre de economía y dice, caray, el otro
abandonó su escuela y yo aquí estudiando economía, pues ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Si no, ni siquiera tengo carro y estoy becado, ¿y cuál es el punto? Van y le cuentan a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues quiero dejar la escuela, quiero abandonarla porque no le veo sentido. Y la mamá, pues, ¿qué le dice? Le dice, oye, no, pues tienes que hacerlo porque es lo que te conviene. Sí, pero, sí. pero resulta que la señora conoce a un vecino igual, que le está yendo bien y no sabe qué hacer la mamá. ¿Sí? Este consejo que va para los padres que se están enfrentando a las crisis de sus hijos, necesitan mucho diálogo. Ellos están atravesando a una exposición informativa muy drástica, en donde están viendo ejemplos que muchas veces son irrealizables. Tenemos que tener un sentido de ubicuidad, de realmente hacer lo que tengo que hacer con lo que puedo en el momento correcto. ¿Sí? Sí, sí, y sobre todo porque para los padres a veces es muy difícil comprender. Sí. El otro día yo le conté a mi papá, le dije, oye papá, ya tenemos casi 500,000 seguidores en redes sociales. Y muy bien, como que no alcanza a dimensionar, no se emocionó porque no alcanza a dimensionar qué significa llegar a eso o lo que nos costó y demás. Él no tiene ni una pizca de su conciencia habitando un espacio digital. Sí, o sea, él sí. está en contacto con la materia. Ajá, sí, exacto. Física. Entonces, no hay nada en el ceros y Entonces, unos, no hay nada. Es un conflicto enorme porque imagínate el hijo que quiere hacer algo diferente o a lo mejor que no se atreve o no se quiere mover, pero siente que donde está va lento y que no ha llegado a donde quiere estar. Sí. Y luego, si a eso le agregas que le tocó unos padres que fueron formados en esta época de trabaja, produce, y si descansas tantito, ya eres un tonto porque no estás trabajando y porque no estás produciendo y todo el tiempo, ¿no? A pesar de que el mundo ya cambió. Entonces, son muchísimas cosas que entran en conflicto y chocan. Otro ejemplo que me vino a colación, Diego, es de esta crisis que están viviendo los muchachos que sienten que van lento. El sentido de ubicuidad en sí mismos y la orientación de los padres se está volviendo cada vez más necesaria. Te traigo el ejemplo de un pacientito que vi hace tiempo, tendrá 15, 16 años y él es gamer, es bueno para jugar en distintas plataformas. Y ya ves que hoy en Twitch puedes compartir tu sesión live y hacer trabajo colaborativo con otras personas. Entonces, él en su sueño es ser un streamer, y cotizar a través de estas plataformas. Que les va muy bien a los streamers, por cierto. Les va muy bien y no tiene nada de malo, pero el problema es esto. Cuando yo lo observo y trabajo en terapia, veo, por ejemplo, una alta introversión, veo dificultad para expresar emociones, veo bloqueos afectivos, veo un repertorio de habilidades sociales muy limitados, una interacción que no le da recursos como para poder colocarse en un foro y empezar a hablar con maestría o con autoconfianza. Entonces, ahí te das cuenta que el sueño que está persiguiendo él no tiene sentido. Y hoy muchas personas entran en el conflicto al ver que no pueden lograr aquello porque no tienen los recursos personales. No hay ubicuidad ahí. Entonces, esta falta de recursos personales está sometiendo y subyugando a muchos chicos que se quieren, realizar en algún mundo en donde todavía no están preparados para eso. Sí, el otro día vi un tweet que decía, por ejemplo, ahorita todo el mundo quiere ser influencer o tener muchos seguidores en redes sociales porque hoy eso se percibe como éxito o como alto valor social o lo que sea. Decía, querer es poder. Yo quiero ser influencer y no pude ser influencer. Entonces, y es todo lo que hay que hacer en la vida. Sí, o sea, y hay mucha gente que le gustaría ser influencer, que lo ha intentado, pues no pegan por la razón que quieras. Y no es que sean malos, pues simplemente no todos pegan y ya, y no, o sea, no tiene nada de malo, pero no necesariamente tienes que ser lo que la sociedad ahora está dictando, o lo que crees que es lo mejor, o lo que te imaginas que es más fácil, ¿no? Y todo esto, imagínate, Diego, cómo impacta en tu propio procesamiento emocional, que se vuelve perturbador, sobre todo si te vas a la cama ya consternado de haber vivido un día que no te gustó a tus 20 años, porque vas en sexto, porque no te has graduado, porque no tienes coche, y por si fuera poco te vas a dormir, y lo que haces es repasar las historias de las personas que más admiras, y terminas de sepultarte ahí, claro. ahí en la noche. Sí, el otro día vi, o sea, si un fin de semana no te sientes con ánimos, o no pudiste salir, o lo que sea, no pudiste despejarte un rato por posibilidades económicas, por lo que quieras,
O sea, lo peor que puedes hacer es acostarte a ver historias y TikToks de a ver qué están haciendo otras personas. Porque, pues, Es lo peor que puedes hacer y sobre todo cuando la ansiedad ya llegó en estas personas, muchas veces no tienen ni siquiera las habilidades para afrontarla. Mi recomendación para ellos es la ubicuidad, es permitir el curso natural de los hechos. Para todos aquellos que quieran abandonar sus estudios profesionales, mi recomendación es no lo hagan. Si tienes una pasión y una obsesión, haz que se haga realidad en conjunto con una profesión que te va a dar las bases disciplinarias, te va a dar conocimiento, te va a dar estructura, te vas a demostrar a ti mismo que tienes la capacidad de culminar un proyecto y de ahí en adelante empieza a trabajar. Tienes 20, 22 años, 25, no tienes 50. Es más, inclusive he visto personas de 50 años dar un giro a esa edad y dirigirse al rumbo en el sentido por la vida que ellos se sientan mejor. Así que quítate esa presión. sí. Tienes mucha vida por delante. Y lo más absurdo que no lo habíamos comentado es, o sea, no hay una edad límite para hacer algo. O sea, a veces los 20, 30, 40, 50, o sea, sigue siendo joven, ¿no? O sea, la juventud también es un estado mental, o sea, también es una actitud que tú tienes y sí. Curiosamente los jóvenes de 20 a veces somos los que más nos sentimos con esa ansiedad insaciable por querer lograr todo en la vida y tenemos una vida por delante, o sea, muchísimo tiempo y no, o sea, no se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Eso es una mentira que justamente te la está contando tu ansiedad. Está sobrevalorado el reconocimiento, está sobrevalorada la fama, que es tóxica y peligrosa, está sobrevalorado el hecho de tu posicionamiento digital y te voy a decir por qué. Porque si haces esto de lado y realmente aprendes a disfrutar cada acto de tu vida, haciendo tu arte o tu oficio en silencio, en donde estés o en tu trabajo, eso ya es un estado de éxito si lo sabes vivir. Pongo mi ejemplo personal. Sí. Hoy, por ejemplo, me dicen, oh, tú eres famoso, Carlos. Y eso créeme que si lo quieres ver como un logro, allá tú. Pero el hecho de que hoy me conozca mucha gente, que nos conozca mucha gente, no significa que empecé ayer, ¿verdad? Sí, yo tengo muchos años amando lo que yo hago. Sí, claro. Amo mi profesión, amo la terapia y lo vengo amando desde que recuerdo, desde que estudiaba yo me devoraba libros, ahí yo ya me sentía bien. Entonces, si tú eres congruente en el momento, amando lo que haces y haciendo lo que amas, créeme que se van dando los pasos para llegar a donde tengas que llegar. Y no hablo de este momentito de redes sociales ni una fama, sino de lo que va a ocurrir como contingencia y consecuencia de ser congruente y hacer lo que tú amas día con día. Pero si tú crees que ese salto cuántico y estar en el estrellato y que te vean todos, que ese es el momento, es falso, es solo una trampa. Sí, claro. Simplemente te vas a caer y no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces yo lo que le pido a esa gente es congruencia en su arte. El problema es que no estamos orientados, no sabemos qué nos gusta, no nos conocemos. Queremos todo rápido, como tú dices. Queremos que nos resuelvan las cosas de ya. No tenemos paciencia, no hay disciplina. Esos valores se están perdiendo. ¿Sí? Y creo que muchos chicos, sobre todo los que no logran ese éxito, pues son los que hoy por hoy llegan mucho a consulta. Sí, creo que hoy una de las grandes trampas de la vida es pensar que hay un lugar al que tienes que llegar y que una vez que llegues vas a alcanzar una plenitud. No es cierto, o sea, nunca vas a terminar de querer llegar a más lugares, ni más lejos. O sea, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber alguien mejor con quien compararte. Entonces, y no hay un sentido en la vida, hay muchos caminos, camínalos. Y si siempre estás buscando y pensando en alcanzar el objetivo nada más y te pierdes, para cuando llegues, te das cuenta que nunca viviste y disfrutaste la vida, ¿no? Es una de las grandes trampas, no me acuerdo, creo que tenía un nombre. Yo le llamo Cronos o el conflicto Cronos porque en el tiempo coloco mi felicidad. Hoy estoy en el lugar A y creo que cuando voy a llegar al lugar B seré feliz. Entonces resulta que salto, llego de A a B y digo, caray, no se siente tan padre, simplemente estaba idealizado. Entonces cuando estoy en B quiero ir ahora a C. Aquí más bien es, tú pregúntate quién eres en lo que te mueves de A a B, quién eres en el momento. Olvídate de B, ¿qué estás haciendo ahora? Claro, y ahora también entendemos que puedes estar ahorita viviendo un momento en tu vida
terrible, muy difícil, con condiciones muy adversas, que de hecho en el programa que tenemos en luxanima.mx Sí. tenemos una sesión dedicada específicamente a eso, Sí. sobre la resiliencia, sobre la aceptación, de cómo tratar de entender y bueno, si estás aún en un momento muy complejo, muy, muy adverso, también lo entendemos, sabemos que a veces encontrar esa felicidad y esa paz cuando estás pasando momentos difíciles, pues no es fácil. El otro día tú me contabas Sí. una historia personal tuya de cómo un momento muy difícil que pasaste, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué consejo también le darías a esas personas que a lo mejor, además de sentir esta necesidad insaciable por querer alcanzar el éxito, actualmente están en condiciones adversas? ¿Qué le recomiendo normalmente a tus pacientes que llegan así con las peores situaciones, ¿no? Mira, cuando hay circunstancias que son inamovibles y que tenemos que aceptarlas, siempre recomiendo algo muy sencillo, es escuchar esa voz interior que aún persiste y te dice, todavía puedes salir de esto y mereces algo mejor. Hay que atender esa voz y encauzar con voluntad, con energía y enfoque, priorizar e ir dando los pasos poco a poco, porque tienes que ser una luz para ti mismo. Pero si dejas de escuchar esa voz interna que te dice, tú puedes, tú mereces, cuidado, se va a ir apagando poco a poco, de tal suerte que va a haber una atmósfera muy oscura en nuestra mente, impidiendo que tengamos visibilidad de a dónde vamos. Sé que hay personas que pasan por cosas bien difíciles, a veces lo veo en mi terapia y la esperanza tiene que ser racional, que no sea algo estéril o imposible, pero a esas personas que están atravesando esto, sobre todo que tienen paredes de concreto, tienes que resolverlo. Pues tenemos una vida, ¿sí? Sí, claro. Y sobre todo, y volviendo al objetivo de nuestro podcast al día de hoy, a esos chicos de 20, 22 años, que se ubiquen en dónde están, que valoren lo que tienen, que se olviden de las imágenes externas o de las influencias de terceros y que empiecen a crear su propio discurso. Es necesario recuperar tu espacio mental porque hoy está colonizado con banderas ajenas, ¿sí? La persona necesita replantearse en sí mismo, ¿sí? Sí, yo creo que mi consejo para todas estas personas, sobre todo los jóvenes que sienten que no están en el lugar donde quisieran, tenemos que recordar que la vida es mucho más compleja, ¿no? O sea, Sí. no podemos dar un giro de 180 grados al instante, ¿no? O sea, no es como ir caminando y en cualquier momento puedes girar, ¿no? A veces la vida es mucho más compleja y es más como ir en un barco, ¿no? O sea, si un barco tú quieres girarlo, tienes que agarrar el timón y poco a poco irlo girando, ¿no? Y O sea, y el movimiento que haces en el timón no se refleja al instante. sí, y Hay es que esperar. suave, y a veces te tienes que regresar tantito y otra vez le empiezas a dar, pero no es un movimiento brusco, ni el barco gira totalmente a la de ya, ¿no? O sea, si necesitas empezar a hacer cambios en tu vida, bueno, poco a poco, de manera progresiva, sin quererte lanzar y sin querer tener esa ansiedad por hacerlos al instante, ¿no? Y giro de 180 grados. Es paciencia. Entonces, a toda esa gente, yo espero que este mensaje les deje un poquito de tranquilidad, que encuentren un poco de paz en nuestras palabras y sobre todo el hecho de que se vean identificados, porque sé que miles de personas les va a caer una identificación. El hecho de verse identificados creo que puede dar un poco de tranquilidad, de saber que no eres el único, de saber que hay solución y de saber que todo llega en su tiempo conforme tú llevas las cosas en el curso natural de tus propios pasos. Sí. Y recordarles que este tema también es muy importante y esto puede ser una de las causas también que te estén generando ansiedad, síntomas físicos, síntomas psicológicos. Puede ser también una pequeña gotita que también contribuye a generar pues incluso crisis, ¿no? Sí, porque las causas de la ansiedad no solo tienen que ver con factores netamente biológicos o físicos, como la lucha o la huida, sino que todas las condiciones multisistémicas de la ansiedad pueden ser invocadas, producidas por un conjunto de raíces. Muchas de ellas son psicológicas y dentro del mundo psicológico, si por ahí andas buscando afiliarte a una nueva manera de pensar y tengo que ser así y no se te da, esto genera altos montos de frustración que al ser reprimidas o reprocesadas constantemente
pueden salir en forma de ansiedad en tu cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo te dijera, basta, ya deja de luchar contra esa idea. Entonces, sí, mucha ansiedad hoy se vive así, y peor aún, hay depresión. Hay depresión. Y para los papás que no lo comprenden o que dicen que el hijo está chiflado, que todo es mental, a ellos les hacemos saber que estas condiciones son reales y que necesitan atención. Sí, definitivamente. Pero bueno, creo que es todo nuestro contenido por el día de hoy. ¿Sí? No sé si quieras agregar algo más. No, creo que es todo. Sí. Recordarles que por ahí tenemos los demás podcasts. Por ahí pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram como Luxánima Digital, @Luxánima Digital, y como @psicólogo Carlos Alanís, y en TikTok también como @psicólogo Carlos Alanís. Es correcto. Y de igual manera recordarles que si quieren pues acceder y conocer la información acerca de nuestro método desarrollado por Carlos y un servidor para afrontar la ansiedad, sobrellevarla correctamente, pueden revisar la información aquí abajo en la liga de YouTube o en luxanima.mx. Así es, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Estén atentos porque venimos con más contenido y más sorpresas. ¿Sí? Un saludo y que estén muy bien todos. Gracias, hasta la próxima.